Buenos días mis hermanos, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vamos a estar continuando con las enseñanzas del expositor que hemos estado usando para poder abordar los temas acerca de el primer pecado y sus consecuencias. Vamos a estar hoy tratando de abordar ciertos puntos sobre el primer pecado y sus consecuencias. La base bíblica que vamos a usar o considerar se encuentra en Génesis capítulo 2 del versículo 15 al 17 y el capítulo 3 de Génesis mismo del versículo 1 al 24. También vamos a tener como base a esta enseñanza la carta a los Romanos, capítulo 5, del verso 12 al 21, y primera de Juan, capítulo 2, del verso 16 al 17. El pensamiento central de esta enseñanza es el siguiente: el hombre es un ser libre, puede desobedecer a Dios si quiere, pero las consecuencias le son trágicas. Y los objetivos de esta enseñanza son los siguientes: reconocer la astucia del tentador, no ignorar sus maquinaciones, ser conscientes de que Dios perdona al pecador arrepentido y por último, esforzarse por traer a otros al Señor para que sean salvos. El texto áureo se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 23 y dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como les decía, esta enseñanza que vamos a estar abordando en la siguiente lámina es acerca del primer pecado y sus consecuencias. Como podemos ver, esta imagen que nos proyecta la lámina nos habla un poco de lo que sucedió después que el pecado entró al mundo. Y quiero pedirle a la hermana Francis para que se mantenga y pueda proyectar las láminas y de esa manera no perder la armonía. Muy bien, hermanos. Claramente, los datos generales acerca del tema o de la enseñanza son los siguientes. La tragedia humana comenzó cuando el hombre y la mujer creyeron las mentiras del diablo. El autor de este libro que hemos estado abordando es Génesis, y su autoría se le ha dado a Moisés, ya que la Biblia nos muestra como el autor de ese libro, y aproximadamente fue escrito 1500 años antes de Cristo, en el desierto de Arabia. Los personajes que se encuentran en esta enseñanza, claramente podemos verlo reflejado en Adán, Eva, Satanás y Dios. Y la fecha fue durante la permanencia en el huerto del Edén. El bosquejo de la enseñanza está dividido en tres partes. La primera es acerca de la trama de la tentación, y está en Génesis 3, del 1 al 5. La segunda, que vamos a estar considerando en la próxima parte, es sobre el proceso de la caída. Y la última es sobre el plan divino de redención. Cada parte de esta enseñanza tiene una subdivisión que nos habla de la astucia de Satanás, las mentiras de Satanás. Esa es la primera parte que vamos a estar abordando. Perdón, mis hermanos. La segunda parte tiene una subdivisión que es sobre el engaño del pecado y una conciencia culpable. La tercera parte, que es la última, es acerca del plan divino de redención, y su subdivisión son dos, que son la promesa y tipo de la salvación y la realidad de la justificación. Como introducción a esta enseñanza, mis hermanos, tenemos que saber claramente
la definición del pecado. Es importante considerar el vocablo que se usa en cuanto a la palabra pecado. Con una amplia y extensa variedad de términos usados tanto para el antiguo pacto como en el nuevo pacto, es sin duda una palabra que abrió un velo para presentar el drama que cambió la historia del cosmos hasta nuestros días. El pecado, en sus terminologías principales y originales, provienen del hebreo hatat, que quiere decir errar o salirse del camino o traspasar la barrera, y es expresado no más de 293 veces en el antiguo pacto. Esa palabra, como acabo de nombrar, está expresada no más de 293 veces solamente en el antiguo pacto. También se usó según el contexto para la ofrenda por la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra pecado tiene dos connotaciones. Una, cuando se refiere al pecado en sí mismo, y otra cuando se refiere a la ofrenda por el pecado. En el griego, esa palabra pecado proviene de un vocablo que es amartía, que quiere decir errar en el blanco, fallar el plan o tomar el camino equivocado. Este vocablo fue escrito más de 70 veces en el Nuevo Pacto por el apóstol Pablo. Aunque sus significados literales son los ya mencionados, el pecado desde su origen y perspectiva divina ha sido una ofensa, transgresión y rebelión en contra de la santidad y justicia de Dios, siendo originado primeramente por un ser angelical, un querubín llamado Luz, lucero de la mañana, quien por su iniquidad fue degradado de la morada de Elohim, convirtiéndose en el primer pecador del universo. El primer transgresor de la ley de Dios fue un ser angelical. Qué importante es tomar esto en cuenta. Y Dios lo llamó padre de mentira y homicida de toda la humanidad. Este primer homicidio es revelado por los primeros seres humanos de la tierra, en donde su estado original fue primeramente justo, santo y lleno del principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. La serpiente, que en su vocablo proviene del hebreo Naash, género masculino, es identificada a través de la escritura como el diablo, que en oposición a la buena, agradable y perfecta voluntad del Creador, engañó por completo al hombre. Y como seres evolutivos y en su total libre albedrío, se dieron a las contrataciones satánicas, arrastrando a toda la raza humana a un estado caído y de muerte. Ahora bien, el desarrollo de la enseñanza, como hablamos al principio, tiene tres partes y hoy vamos a considerar solamente una. Y quisiera pedirles que busquemos en nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 5, que es la primera parte que vamos a estar considerando sobre la trama de la tentación. Y vamos a estar leyendo la escritura en Génesis 3, del 1 al 5, y dice: pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. La primera parte de esta enseñanza, como expresamos, se titula como la trama de la tentación. Y la subdivisión A es la astucia de Satanás. Leímos en Génesis capítulo 3, de verso 1 al 3, lo que sucedió.
Y quiero que tomemos en cuenta que la astucia de este ser provino primeramente de un ángel que en su origen fue un ser angelical. Como podemos ver, esta imagen no proyecta totalmente lo que él era, pero se acerca o se asemeja a lo que dice la Escritura. Ezequiel capítulo 28, amados hermanos, nos habla de la creación de este ser angelical, que fue primeramente un querubín que era y fue creado por Dios para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Fue un ser que realmente la Escritura nos dice que era hermoso, que era bello y que estaba lleno de sabiduría. Entonces, originalmente, este lucero de la mañana, como se le llamó anteriormente, y originalmente, Dios lo creó para gloria de su alabanza. Así nos muestra el profeta Ezequiel capítulo 28 acerca del origen de lo que ahora se le llama el diablo o Satanás. Y Isaías capítulo 14 nos habla claramente que este ser, así como estuvo en un estatus de jerarquía angelical y que estaba para glorificar a Dios, él, por su soberbia, por su orgullo y por su altivez, fue arrojado de la morada de Dios. Muchas gracias. Isaías 14, yo le invito a que usted pueda leerlo después, nos habla de la caída de este ser. Nos habla de cómo fue desechado por Dios por causa de su rebeldía y por causa de su orgullo. Y vemos claramente que el Señor no juega con el pecado. Dios es santo y Dios es justo. Y Dios no permitió ni permitirá que se rebelen en contra de su voluntad. Porque cuando Dios establece un mandamiento, nosotros debemos es obedecerlo de manera voluntaria y en amor. Y esto fue todo lo contrario a este ser. Él se rebeló y hoy día es el enemigo de Dios y de toda la humanidad. Para el mundo, Satanás es una mitología, o es un cuento de hadas, o sencillamente es algo que el ser humano ha creado y que no tiene ninguna veracidad. Pero para Dios y la Escritura, Satanás es un ser real, es un ser espiritual que odia y aborrece a toda la humanidad. Y ciertamente la Biblia nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis cómo este ser se ha opuesto a la voluntad de Dios, cómo él se ha levantado en contra de los propósitos de Dios. Y en Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice que él mismo, aparte que fue arrojado o expulsado de la morada de Dios, juntamente con él, la tercera parte o cuarta parte de la jerarquía o de los seres angelicales fueron llevados y expulsados con él. En otras palabras, él no solamente se rebeló contra Dios, sino que engañó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Fíjense lo que provocó este ser en el mismo cielo. Fíjense la rebelión que hubo en el tercer cielo. O sea, en otras palabras, podemos ver claramente que Satanás es un ser muy astuto. Y realmente la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea que habla de una jerarquía después, porque nos dice el texto, que es contra principados, contra gobernantes, contra potestades y contra huestes de maldad. Allí vemos la jerarquía, podemos decirla de esta forma, demoníaca que hay en cuanto al reino de la tiniebla. En otras palabras, nos enfrentamos con un ejército cada día que odia a Dios y a los hijos de Dios. No estamos realmente solos en este mundo, quizás natural o terrenal. Hay un mundo espiritual que existe y que es más real que nosotros mismos. Entonces, cuando vemos la jerarquía de esta
este ser, en el principio podemos ver que él se reveló en el cielo, pero después provocó una tentación en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo él? Él empezó astutamente a preparar un discurso que contradecía la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo Satanás, en este caso a Eva, que fue a la persona a la cual se le acercó? Y fíjense claramente que él esperó no cuando estaba con Adán. No dice la escritura que se encontraba Eva con su pareja o su esposo, sino que se le acercó a Eva cuando estaba sola. Eso es muy importante tomar en cuenta, porque Satanás busca siempre la manera de hacer que la persona, tanto hombre como mujer, busca la manera de usar la fragilidad y la vulnerabilidad para poder hacer que caiga en pecado. En Génesis 3, como leímos, capítulo 3, del verso 1 al 3, claramente dice: la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Él estaba afirmando ciertamente la voluntad de Dios. Él estaba diciendo algo que sí había sido establecido por Dios. No obstante, cuando la mujer empieza a conversar con este ser mentiroso, este ser que ya había engañado a la cuarta parte, o la tercera parte, de los ángeles, dice la mujer: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer. Ella estaba diciendo la verdad, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho: no comáis. En otras palabras, allí hubo una conversación clara que se había presentado entre la serpiente y entre Eva. Entonces nosotros debemos cuidarnos mucho cuando entramos o caemos en esa conversación, como podemos ver en la imagen. Aquí vemos una imagen un poco quizás extraña, o quizás un poco tenebrosa, pero más o menos podemos decir que fue lo que pasó en ese lugar llamado el huerto del Edén. La serpiente astutamente se le acercó y empezó a endulzar los oídos de la mujer. Empezó a buscar la manera sutil de engañarla de lo que ya Dios había dicho. Y en la segunda parte de este primer punto encontramos las mentiras de Satanás. Versículo 4 al 5 dice: pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. En otras palabras, aquí vemos la primera mentira que está introduciendo este ser maligno. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos claramente, mis hermanos, que todo esto es totalmente opuesto a lo que Dios dijo. Porque Él dijo que no iba a morir. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. O sea que Dios claramente sí le dijo a la mujer y también al hombre que si ellos desobedecían al mandamiento, iban a morir. Eso fue lo que dijo Dios. Pero la serpiente dijo lo contrario, dijo: no vas a morir, nada va a pasar, tus ojos serán abiertos y conocerás todas las cosas, y seréis como Dios. Jesucristo mismo dijo que este ser angelical, que se llamó en principio lucero de la mañana, pero que ahora es Satanás, dice Jesús, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad. Repito, él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella.
Así nuestro Señor llama a Satanás, al diablo, al adversario, mentiroso. Y el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Qué importante es tomar en cuenta que nosotros no nos enfrentamos a cualquier enemigo, sino a un ser que conoce muy bien la palabra de Dios, incluso más que nosotros. Es incluso llamado teólogo, porque sabe la palabra, conoce la palabra, mas no la obedece. Entonces, el apóstol Pablo, como un heraldo de Jesucristo, él conoció y pudo ver cómo este enemigo se opuso al servicio del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, este hombre de Dios, Pablo, escribió a esta iglesia y les expresó lo siguiente: por lo cual quisimos ir a vosotros, ciertamente yo, Pablo, y más de una vez, pero Satanás nos estorbó. O sea que Pablo está nombrando aquí algo que le pasó, está nombrando algo que le sucedió cuando iba a dirigirse a la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero ¿qué sucedió? Hubo un estorbo, hubo un tropiezo en el camino, hubo un obstáculo que realmente sucedió y fue a través o a causa de este ser. Entonces, queridos hermanos, es importante tomar en cuenta que Eva conversó con este ser y escuchó cada mentira y cada palabra de Satanás. Y realmente nosotros debemos tomar en cuenta que Satanás no es cualquier espíritu o cualquier enemigo. Es un enemigo poderoso, sí. Es un enemigo que conoce la verdad de Dios, sí. Es un enemigo que es astuto, sí. Es un enemigo que es mentiroso, sí. Es un enemigo que ha engañado a la humanidad, también. Es un enemigo que tentó al hombre, también. Entonces, si este ser maligno, que antes de ser lo que es ahora, se opuso a la voluntad de Dios, y vemos claramente que en el cielo, él claramente engañó a una tercera parte de los ángeles de Dios, ¿cuánto más no podrá engañar a la humanidad? Entonces, esta es la primera parte que realmente yo quería abordar de la enseñanza acerca de el primer pecado y sus consecuencias. Muchas gracias por su tiempo y que el Señor bendiga sus vidas.